estimados agremiados. Hoy día tenemos la excelentísima y grata visita de un ex magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, quien ha tenido la gentileza de aceptar la invitación que le hiciera en mi calidad de decano para disertar un tema de derecho constitucional. Le damos desde ya la bienvenida al doctor Eloy y le cedo la palabra a nuestra vicedecana, la doctora Yesenia Alvarado. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor Domingo Adolfo Pariamachi Alvarado, nuestro decano del Ilustre Colegio de Abogados de Ventanilla. En esta ocasión vamos a presentar al doctor Eloy Espinosa. Él es postdoctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, doctor en Derecho con mención sobresaliente, summa cum laude y premio extraordinario en Madrid, España. Ex vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, conferencista invitado, profesor visitante en el Instituto Max Planck, el Tribunal Constitucional Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación Konrad Adenauer, Alemania, la Corte Constitucional y las Universidades de Bolonia, la Sapienza y Pisa, Italia, las Universidades París, Sorbona y Lorena, Francia, entre otros tribunales o cortes constitucionales, cortes supremas, universidades y centros de estudio de España, Suiza, Rusia, Polonia, Bélgica, Andorra, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Venezuela, Qatar, Marruecos y Corea del Sur. Es integrante de la mesa directiva de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Es integrante de las mesas directivas de las asociaciones peruanas de Derecho Constitucional y Derecho Procesal, así como de la Red Peruana de Docentes en Derecho Constitucional. Integrante del Instituto Internacional, la Asociación Internacional y el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, entre otras entidades. Es perito por la Comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, autor, coautor o director de diversas publicaciones en materia de su especialidad. Le damos la bienvenida al doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Bienvenido, doctor, al Ilustre Colegio de Abogados de Ventanilla y muy agradecidos por aceptar la invitación. El tema es la constitucionalización del derecho civil. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicedecana. Especial agradecimiento para mi querido amigo Adolfo, decano de este colegio de abogados, pujante colegio de abogados, que tiene una coyuntura difícil entre la expansión económica y el enfrentamiento a la inseguridad ciudadana. No le envidio el cargo para nada, pero justamente está haciendo lo que es correcto, tratando de alcanzar no solamente a quienes integren este gremio, sino a la comunidad en general, información que es valiosa. Y es valioso en muchos temas en esta coyuntura, pero ver cómo el derecho, entendido como una ciencia social, que lo que va a buscar es atender las necesidades humanas básicas de las personas, para que cada uno, para que cada quien, para que cada una pueda alcanzar su proyecto de vida, de su desarrollo integral, en la medida posible, cómo el derecho va cambiando, algunas disciplinas del derecho van modificando sus alcances, sus contenidos, y uno de los aspectos principales para esa modificación
ha estado de manos, cómo negarlo, de este fenómeno de la constitucionalización del derecho. Bien, señora vicedecana, ¿cuánto tiempo tengo? Porque aquí me puedo quedar la vida entera. Entonces, sí, y además, siendo un grupo muy numeroso, seguramente van a haber preguntas para poder hacer. ¿No? Tengo que tratar de sacar lo, digamos, más productivo de un tema que es de estudio amplio. ¿Cuánto tiempo tengo, señora decana? La sesión realmente es de usted especial, doctor Eloy, así que puede tomarse el tiempo que usted guste, no hay problema. Señora vicedecana no sabe lo que se ha metido, porque cuando yo me suelto, bueno, en fin. Con la venia de la señora vicedecana, vamos entonces a entrarle al tema. Cuando estamos llegar a un contexto, no hay sociedad si no hay reglas de juego, y esas reglas de juego son acatadas. Si no vivimos en esas sin normas, o sea, anómica o una sociedad distópica. Tenemos pautas, pero miramos al otro lado de esas pautas. La preocupación es de siempre, para ir neutralizando a poderes absolutos, ha sido la de ir creando, por un lado, normativa, por otro lado, gente que hable de los temas, jurisprudencia, y por otro lado, hablar de los temas con carácter vinculante, eso nos lleva a la jurisprudencia, y gente que reflexione sobre los temas, y esa es la doctrina. Desde estos espacios se van, según la tradición jurídica, según la manera en derecho que veamos, va a plantearse si lo que se hace es reconocer principios generales del derecho, en este caso, o se establecer. Y esa es una vieja discusión de quién viene primero, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, pero hay fechas que son claras. Al principio, vamos a evitar que el monarca sea absoluto y le voy a establecer ciertas reglas de juego en la vida social. Ahí es donde nace el Estado de Derecho, porque estas reglas no son reglas económicas, ni religiosas, ni de carácter sociológico, no. Son normas jurídicas que buscan aplicarse. Claro, la aplicación era muy desigual porque si bien había normas, estamos hablando desde incluso antes del derecho romano, había normas que nos decían qué era lo que tocaba, qué era lo que convenía hacer. No necesariamente esto se materializaba en todos los casos. El derecho entonces deja de ser solamente un conjunto normativo y el derecho va a comenzar a buscar mecanismos, a oponerse a la cabeza de mecanismos de coerción. O sea, la amenaza de que te vengan consecuencias si es que no haces lo que ya está prescrito, y amenazas de coacción. Yo voy a entrar sobre ti y puedo hacer algo sobre tu propia individualidad, llegando a situaciones extremas, que ahí es donde es el contexto que nace jurídicamente, no fácticamente, porque la aplicación de la muerte de las personas, ya hemos visto, sigue por encima de las leyes desde que el mundo es mundo. Pero jurídicamente esa es la justificación de la pena de muerte. Hay personas que cometen infracciones muy graves, que no son socializables, entonces ya hay alguna normativa que nos permite pasar por el derecho probablemente más valioso que tiene toda persona, que es el derecho a la vida. Bien, pero después de este estado de derecho, o este estado legal de derecho, comienzan a darse ciertos problemas. Problemas de quién articula a quién y bajo qué parámetros. Eran épocas donde teníamos a ciudadanos y ciudadanas de primer nivel y a ciudadanos y ciudadanas de segundo nivel, cuando no esclavos, cuando no ser siervos. Entonces, comienza a darse, primero en el papel, la búsqueda de lo que hoy estamos llamando el Estado constitucional.
En tanto y en cuanto la Constitución es entendido como la ley de leyes, en tanto y en cuanto la Constitución es la base para generar los procedimientos, las competencias, los plazos jurídicos, pero también los contenidos y los objetivos jurídicos. Entonces, ya hay un error frecuente. Cuando se habla de Estado constitucional, se dice Estado constitucional de derecho. No, no, no. Basta con decir Estado constitucional. Punto. Lo otro es redundante. Es lo que hemos visto muchas veces. Precedentes vinculantes. No, el precedente por sí establece una regla. Si establece alguna regla es vinculante, ¿verdad? Pero bueno, de estas cosas está lleno el derecho en general y el derecho nacional en particular. ¿Qué ocurre en determinado momento? Inicialmente, en buena parte del mundo occidental, la Constitución era un acuerdo político que estaba en el papel y las reglas las manejaba el Parlamento, que eran los que le habían ganado la batalla a las monarquías absolutas, porque allí supuestamente estaba representado el interés general, o sea, lo que nos preocupa a todos y todas, y en ese escenario allí era un grupo que no tenía una composición monocorde, sino de diferentes sectores, entonces ahí podíamos, la razón es un gran elemento del pensamiento liberal que está detrás de todo esto, del liberal clásico, y hay una idea de un Estado pequeño, es más, Montesquieu planteaba que solamente 3 poderes, como si el Estado ya desde esa época no hiciera mucho más que ello, ejecutivo, legislativo y judicial, y al Poder Judicial no le daba la capacidad de un poder sin poder, porque en realidad lo que hacía era aplicar, por eso se hablaba de administrar justicia, lo que hacía era aplicar lo que saben y representan a todos el Parlamento para la solución de casos concretos. Eso es una explicación contextual y sobre todo política. Los jueces, porque en ese momento no había juezas, los jueces eran parte de el sector, digamos, más consolidado en la economía y más cercano al monarca o a la monarca de turno. Entonces, si se les daba a ellos la aplicación de interpretar el derecho de manera vinculante, pues, interpretar, yo tomo cualquier norma y me hago mi propia idea, pero hacerlo de manera vinculante que tenga efectos a terceros. Si estos jueces en su primer momento lo hacían con libertad, pues terminaban dándole vueltas a toda la labor que se planteaba desde los parlamentos. Bueno, sin embargo, la discusión sobre la existencia de que hay una norma que pueda estar encima de las otras no es una discusión. Ya se veía venir desde el famoso Bonham Case, que es un caso donde se toma que podría haber sido nacional, un caso donde una persona se toma el título, el rol de médico, pero no tenía colegiatura como médico. Un ejercicio indebido de la profesión, con la misma informalidad que ahora se hacen muchas cosas en muchas partes del mundo. Bueno, ¿qué se le contesta el juez Coke, así como se escribe el nombre de la famosa gaseosa en inglés? Le contesta, oiga, sí, no hay una norma específica porque no nos hemos puesto a pensar en ello, pero por encima de esas normas hay ciertas pautas que tienen que orientar la vida en común. Ese pensamiento al crecer la monarquía y Coke, entre ellos, afiliarse a la monarquía y convertirse en Lord Coke, sí va en los barquitos de las 14 grupos que guían y forman, los 13 grupos que guían y forman las 13 colonias. Entonces, la idea es que somos nosotros los que establecemos nuestras reglas de juego, y esas reglas de juego que están planteadas desde una lógica jurídica van a tener efectos políticos. Voy a ver entonces a la monarquía inglesa como el gran opresor, y ahí viene primero el esfuerzo de la
unificación, pero manteniendo propia identidad, llamado confederación. Eso no funciona, cada cual tiraba para su lado. El esfuerzo de la federación, y a una vez que se construye la federación, esta fórmula de la cual todos los estados dan una cuota a un poder que se llama gobierno central, y los otros estados pueden caminar hasta con su propia constitución por su lado, comienza allí a darse la discusión. Y bueno, si nosotros consideramos, como se planteaba en Europa, nosotros consideramos que la constitución tiene una connotación como la de Aristóteles, es una mera descripción de las situaciones sociales, políticas de la época, pero no le reconocemos forma normativa, entonces cambia la composición parlamentaria y así con nosotros lo que se quiera. Esta idea la toma, la hace suya una persona que, por cierto, no estudió la carrera completa de Derecho. El juez Marshall, que es que un político de carrera, cuando está por terminar su mandato en la Suprema Corte Federal de los Estados Unidos, entonces cuando está por terminar su mandato en la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, lo mandan a lo que en ese momento era la Corte Suprema, que era nada. No tenía ni un local la Corte Suprema. En el local del Congreso, el Capitolio, a un costado habían puesto algunas oficinas de la Corte Suprema. Tampoco interesante la Corte Suprema que un especialista de la época, Jay, prefiere renunciar a presidir esa Corte Suprema e irse como embajador en los Estados Unidos a Inglaterra. Pero, las vueltas que da la vida, Marshall, que tiene una habilidad de político, que solo estudió 6 cursos en una carrera de Derecho, había sido el secretario de Estado anterior, y eso es importante. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos la idea del secretario de Estado no solamente es ver las relaciones internacionales, sino ser el gran fedatario de los nombramientos. Y claro, cae un gobierno, el gobierno que se va trata de como locos, entonces para el reloj en el Congreso y nombrar a todos los jueces federales que pueda, porque esa era su competencia, jueces federales. Pero entonces, ya el tiempo hasta les quedó corto y de alguna manera, así como hemos visto bromas en el debate presidencial, también aquí a una zona de broma, pero una broma insidiosa, a esos jueces les llamaban despectivamente los jueces de medianoche. O sea, tú no debiste ser nombrado, ya han puesto a nombrar a la última. Y algunos incluso no habían recibido credencial. Pero para esto es una papa caliente para tener que resolverse. Porque hay un señor Marbury y 3 señores más nombrados como jueces del Distrito Federal de Columbia, o sea, hasta Washington, y dicen, bueno, pues muy bonito, me nombraron, pero yo no tengo un papel, y le voy pidiendo al nuevo secretario de Estado, al nuevo que tiene que acreditar, que es el señor Madison, le pido papeles y Madison dice, no se oye padre. Además, yo sé que usted ha sido nombrado de última hora porque son de un partido político opuesto al nuestro. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Marbury, con sus otros 3 compañeros más, en ese momento no había juezas en el sistema norteamericano, y en los casos en los Estados Unidos hasta hoy, si hay 20 demandantes, se pone el nombre del primero. Eso es muy norteamericano. Marbury y los 3 más plantean un mecanismo que se llama mandamus, que es un primo hermano de nuestro proceso de cumplimiento. Yo ya tengo el nombramiento, ¿ya? Pero como el señor Madison no me quiere dar la credencial, no puedo asumir mi cargo. Entonces, oblíguenlo desde la Corte Suprema a que me den esa situación. Madison no le hace ganar el caso a Marbury y compañía, pero gana una competencia para la historia. Varias, pero por lo menos 2 de enorme importancia. Dice, sí, tiene derecho, ¿no? Tiene un mecanismo procesal para llegar a ese derecho, pero
un momentito. ¿Dónde se está habilitando que la Corte Suprema tenga para ver en primera instancia este tipo de casos? No en la Constitución. Se habilita la Judiciary Act, o sea, lo que sería nuestra ley orgánica de Poder Judicial. Entonces, la ley orgánica le estaba dando a la ciudadanía y una competencia y le estaba dando una responsabilidad a la Corte Suprema que no le correspondía. Ergo, está violando la Constitución. Le dice, seguramente Marbury hasta morirse había tenido su sentencia cuadrada con un cuadrito, pero le dice, ¿sabes qué cosa? Tú ya no puedes volver porque te he tenido que declarar la improcedencia. A mí no me debiste pedir en primera instancia como Corte Suprema. Pero que se había asegurado de taquito, una muy inteligente jugada, que la Constitución era norma jurídica y que al ser la Constitución la norma jurídica por excelencia, era la que iba a dar las pautas de la construcción de todo el ordenamiento jurídico. Y ahí es donde comienza ese fenómeno de ir aumentando la vigencia jurídica de los textos constitucionales, con idas y retrocesos, eso es innegable. De ahí comienza a haber un mayor reconocimiento de derechos. Las constituciones al principio pensaban más en establecer límites al poder, comienza a desarrollarse el catálogo de derechos en las constituciones y comienza a orientarse el ejercicio de determinadas disciplinas jurídicas. Ese es el fenómeno que se ha llamado constitucionalización del derecho. Probablemente para lengua hispana quien mejor lo haya explicado es el recientemente fallecido Luis Favoré, un catedrático de Aix-en-Provence, en Francia, muy importante en Francia, muy importante porque yo tuve oportunidad de conocerlo a don Luis. Hablaba perfectamente el español, entonces su capacidad para poder difundir esto en un entorno como el nuestro fue muy grande. Hay otras construcciones que apuntan a lo mismo. Ricardo Guastini, gran figura de figuras, ese sí fue mi profesor. En Italia plantea la misma idea, pero yo me quedo con la estructura de lo que decía en ese momento, y que tiene una versión traducida desde hace muchos años, hecha por la Universidad de Valdivia en Chile, y que está en cuanto a internet decente ustedes se metan, o en cuanto buscador decente ustedes se metan. Ponen constitucionalización del derecho, Luis Favoré, ahí está. ¿Qué es lo que plantea Favoré? Sobre el peso de la Constitución, sobre el ordenamiento jurídico. Lo que plantea es que de la Constitución parten la distribución del poder, donde sabemos que hay presidenta, presidente o rey o reina de la Constitución. Sabemos entonces si el Estado es monárquico o es republicano. ¿Quién nos dice cuál es el sistema de gobierno? ¿Somos presidenciales, puro, como en Estados Unidos? ¿Somos parlamentarios puros, como en Inglaterra? ¿O tenemos un comienzo de corte presidencial, digamos, metiendo elementos del parlamentarismo como Perú? ¿Quién nos dice eso? La Constitución. ¿Qué más nos dice la Constitución? Ya no solamente en términos de distribución del poder, en términos de cómo se generan las normas. Podríamos aprobar una norma X, Y o Z que no siga los parámetros constitucionales, tanto a nivel de los procedimientos, tanto a nivel de los órganos competentes, tanto a nivel de los plazos, tanto a nivel del contenido, el objetivo y la finalidad. ¿Verdad que no? No podríamos. Si hay los elementos mal llamados de forma, plazo, competencia, y entonces a nivel de
de órgano, entonces, todas las cuestiones que normalmente consideramos más bien de carácter formal, no hay una semejanza con la Constitución y obviamente el texto constitucional no puede interpretarse de manera forzada para salvar la inconstitucionalidad de esa, no, lo mismo. O sea, estamos en serios problemas en toda la ciudad con la inseguridad ciudadana. Yo no podría, entonces, si de la Constitución no se desprende la aplicación de, por decir, la pena de muerte para todas las bandas, sean los pulpos, sea el Tren de Aragua o quien fuera, si mi ordenamiento jurídico me dice que solamente hay pena de muerte para ciertos supuestos, mi Constitución me dice eso, pues no puedo añadir más, por supuesto que no, tendría que reformar la Constitución, tendría que separarme en un procedimiento que está establecido, un procedimiento de denuncia de los tratados donde yo haya dicho no hay pena de muerte o no aumento causales de pena de muerte o preservo ciertos comportamientos a la aplicación de mi pena de muerte. No de personas menores de 14 años, no de personas mayores de 70, no de mujeres embarazadas, y un largo etcétera. Entonces, la Constitución se va posicionando para decirte ya no solamente cómo se organiza el poder en un Estado, se va posicionando para decirte qué es y cómo es que tienes que aprobar normas jurídicas. Ni un reglamento te los puedes inventar desde el aire. Y esto, con un fenómeno mucho muy posterior, se extiende incluso en las relaciones entre privados. O se crean instituciones en las cuales hay un componente de quehacer público y hay un componente de quehacer privado. Aquí tenemos un decano que a la vez es notario, me entiende perfectamente a lo que voy. O sea, él, como decano, tiene una responsabilidad de representación gremial que se la reconoce en la estructura estatal, pero es el derecho de la libre asociación de abogados y abogadas de la zona de Ventanilla, Puente Piedra y los otros distritos que están bajo vuestra competencia territorial, que ellos decidieron no tener un colegio separado, entonces decidieron tener un colegio separado, no decidieron seguir dependiendo del colegio del Callao, del colegio de Lima o de lo que hubiera. ¿Eh? Esa es una voluntad privada que el Estado protege. Entonces, a veces ocurren esas cosas. Y con los notarios, que quieren que le diga, hay un concurso, pero el concurso, ¿quién lo hace? Un equipo de notariado para que cualquier persona que reúna los requisitos, y nuestro decano lo ha hecho con creces, pueda darle servicio de fe pública a nombre del Estado peruano. Y nuestro notario viene de una familia, nuestro notario decano viene de una familia que viene haciendo eso desde Chincha, ¿no? Entonces, con lo cual, el reconocimiento de que hay cosas que se pueden. Esas cosas que parecen ser producto de la libertad individual o la libertad de asociación, mentira, tienen que ver con un parámetro constitucional que esté permitido. Entonces, la forma de hacer derecho, la forma de dividir el poder en un Estado, pero también la manera de entender las diferentes disciplinas jurídicas y sus instituciones. Voy acercándome al tema. A ver, si uno lee el Código Civil, ¿cómo entiende que un tribunal constitucional, la composición anterior al nuestro, haya aprobado la sentencia Sol Pérez? ¿Qué es la sentencia Sol Pérez, profesor? Bien, la sentencia Sol Pérez se trata de un marino que tiene hijos, enviuda, que se casa con otra señora, que a su vez tiene hijos. Van al centro naval como familia, que ya se han constituido, y le dice, no. Estos se apellían Scholz y estos no se apellían Scholz. Entonces,
No, es que están viviendo conmigo porque son mis hijastros. Bueno, pero acá solamente vienen los hijos. Entonces sale una sentencia del tribunal y comienza a orientar la comprensión de la institución familiar. Comienza a aceptar un fenómeno que es peruano y de otros países del mundo. Muchas veces las parejas se casan, se descasan y se recasan, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? O enviudan y se vuelven a casar. No podemos entender como que no hay un núcleo familiar nuevo que se ha formado. Y se maneja entonces la categoría de eh, que pueden existir familias ensambladas. Entonces, el derecho civil no es ajeno a toda esta situación de que va viendo cómo se limita el poder, que va viendo cómo se construyen normas, pero va viendo también cómo se enfatiza en las diferentes disciplinas. A eso, en un Estado constitucional, no escapa el derecho civil. Pero aquí comienzan los problemas. El derecho civil es la fórmula más antigua que tenemos, sobre todo para los países que estamos en la tradición romano-germánica, de organizarnos en lo cotidiano. Por eso son los derechos civiles los que conocemos, son los que son necesarios para poder ser parte de una sociedad que es la que va a regular mi vida, es la que va a regular mi integridad, que va a regular mi libertad en términos generales, y después donde ahí tenemos a la libertad personal, o sea, me voy, me desenvuelvo de un sitio para otro, las libertades informativas, expresión, opinión, información, básicamente en el Perú se potencian dos. Digo lo que quiero sin ofender a nadie, no tengo derecho al insulto, eso es expresión, o alguien lo plantea, hace un artículo, lo manda, mientras no ofenda a nadie, puede hacerlo todas las veces que quiera, o entonces tenemos el derecho a la información, que ya es distinto, no es hablar de lo que queramos, sino es hablar de algo que tiene una veracidad, no certeza, pero veracidad sí. Certeza implicaría que es indubitable lo que yo estoy comunicando, y hay cosas que van cambiando con el tiempo, se van aclarando con el tiempo, y el tema sea de interés público o por lo menos de relevancia pública. Me explico. Supongamos que en antes de inaugurarse el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez, durante muchísimos años tuvimos otro terminal que ahora están viendo qué uso hacen con él. Cuando ya estaba por cerrar ese aeropuerto, hay una descoordinación de las personas de las torres de control y no le advierten a un avión que está por salir que estaba un carrito de bomberos dando la vuelta por la pista. Esto de que un carrito de bomberos está dando la vuelta por la pista pasa en todos los aeropuertos del mundo. ¿Por qué? Porque normalmente son los carritos de bomberos los que ven zonas sensibles, donde podría, en épocas de demasiado calor, generarse incluso humo. En algunas ciudades, como Buenos Aires, cuando están en pleno verano, uno tira un huevo a la pista y se fríe solo, de la cantidad de humo, de calor que se genera. Entonces, ¿qué pasaría si yo soy periodista o ciudadana que ha estado allí y ha visto el accidente? Claro, no soy, y si el parte policial dice, se murieron todos, pero no. Resulta que por esas cuestiones para los que son creyentes de la misericordia, para los que no son creyentes de la buena suerte, pues alguien no se murió. Pero yo informé. ¿Por qué? Porque me habían dicho que todos los partes policiales y todas las coordinaciones decían que nadie había sobrevivido. ¿Eso invalida el derecho a informar? No.
porque eso el estándar que se pide solamente es el estándar de que tengamos un acercamiento razonable a la información. Si no, tendríamos que contar con un equipo que corretee todo el país y el mundo y una bola de cristal. Creo que eso es un poquito difícil, ¿no? Entonces, comienza a darse esta constitución del derecho en disciplina, comienza a impregnarse y ya comenzar a hablarse de, entonces, un proceso que se va dando esto por un proceso de modernización del Estado, van surgiendo elementos, primero eléctricos, después electrónicos, después vamos viendo cómo aparecen los TIGAS y ahora ya estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces, en ese escenario se van a presentar dos factores. Del paso a un Estado constitucional, que implica que sí, el poder está distribuido, que implica que sí, que hay unas pautas para poder aprobar normas y que implica que cada disciplina va a tener que entenderse en función de un parámetro que es un parámetro conforme al derecho de los derechos o a la norma que está por encima de cualquier otra de las normas del ordenamiento jurídico de un Estado, que es la Constitución. Y ahí es que comienza a hablarse de constitucionalización básicamente de los derechos. Pero estamos todavía pensando más en el derecho a la propiedad, no estamos pensando en el derecho con D mayúscula, de disciplina jurídica. Pero esto corre el riesgo de lo inevitable. Corre el riesgo de lo inevitable, pero en el ámbito justamente del derecho civil se van a generar algunos desencuentros. ¿Por qué? Porque si hay alguna rama del derecho que es antigua, la más antigua es el derecho civil. ¿Por qué va a venir esta manera de entender las cosas que no conocíamos ni reconocíamos antes a decirnos cómo hay que comprender la pauta jurídica, la pauta económica, la pauta social, ambiental, cultural? ¿Por qué, si yo toda mi vida me he guiado de un código civil, ahora tengo que leer ese código civil de acuerdo con la Constitución? Eso es, sin duda, es un fenómeno complicado y es un fenómeno incompleto. Lo que vamos a tener que entender como punto de partida a esto es que si la Constitución establece límites al poder, si la Constitución marca cuáles son las fuentes para originar normas en sentido amplio, no necesariamente una con rango de ley, puede ser de un rango mucho menor, pero y la Constitución nos dice hasta dónde llega el derecho penal, hasta dónde llega el derecho tributario y hasta dónde llegan las instituciones, el derecho penal y el derecho tributario, pues lo mismo tiene que hacer con otras disciplinas. Ahora, si la disciplina es más antigua, como el caso del derecho civil, lo que va a ocurrir es que, sobre todo con lo puesto en las constituciones, sobre todo con la jurisprudencia del intérprete vinculante de cierre de cada país, aquí en el Perú es el Tribunal Constitucional, ellos nos van a ir llevando a cómo entender algunos derechos civiles. Entonces, situaciones como las que, por ejemplo, permitan producir cambios no solo en la parte no contractual, sino en la parte contractual. Porque sí, hay acuerdo de voluntades en una compraventa, pero en realidad ese acuerdo es un acuerdo que trae gran acervo detrás, o es solamente la imposición de que el que más tiene y el que mejores condiciones posee. No nos engañemos, muchos contratos en esta época son contratos donde yo firmo, cualquiera de ustedes firma, la vicedecana, el decano, Janet,
Graciela, cualquiera, Rodolfo, cualquiera de las personas aquí presentes, y probablemente las que escuchen esta grabación, de que entiendo se va a proyectar después, muy claro, ¿no? Entonces, estas personas entienden, debieran entender que el contrato no solamente es lo que el Código Civil dice que es. Hay que tener ciertos cuidados de respeto a consideraciones que haya establecido la misma Constitución. Esto es automático. Esto no es una cuestión que admita matices. Ahora, esto es ideologizar al derecho civil, como señalan algunos. Si el trabajo, depende, si el trabajo del Tribunal Constitucional, del juez ordinario, que acá puede ejercer control difuso, en casos donde se le plantee la necesidad de resolver un conflicto, pero donde se le plantea también que haya un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de algún aspecto del caso, de un incidente del caso, de decir, esta norma no es conforme a la Constitución. Bueno, eso no es capricho, eso es obligación. Veamos si no el artículo 138, en fin, en el segundo párrafo, donde nos va a decir que el juez, también está hablando de la jueza, debe preferir la Constitución a cualquiera de sus otras normas. Y si esa otra norma no está de acuerdo con el parámetro constitucional, esa otra norma deja de aplicarse. ¿No? Entonces, que ya comenzó ahí el fenómeno de lo que estábamos planteando. Comienza entonces la idea de una constitucionalización de las diferentes disciplinas jurídicas y el derecho civil, con todo su andamiaje, su historia, sus avances notables, no escapa a esto. Tenemos que entender al derecho civil de cara con los parámetros constitucionales y, por qué no decirlo, con los parámetros convencionales. Ese no es tema de esta conferencia, lo dejo. Entonces, hemos pasado a un Estado constitucional y aquí lo que importa es comprender las diferentes instituciones y entre ellas las del derecho civil, ¿ya? En la óptica que implique la mejor protección de los derechos humanos. Acá hay algún autor que ha leído mal a Amartya Sen y dice los derechos humanos, los derechos fundamentales, los derechos constitucionales son tres cosas distintas. No, no, no. No es que son tres cosas distintas. Por lo menos Sen, si lo escucha, lo agarraría a palos, ¿no? Lo que pasa es que los derechos son expresiones de las necesidades básicas de un grupo humano, ¿ya? Que las cuales se nos tienen que proporcionar o por lo menos buscar el acceso para que cada uno de ustedes tenga un desarrollo integral, alcance su proyecto de vida, como decía el maestro Fernández Cesarena. Entonces, no es que estemos hablando de derechos distintos, estamos hablando de requerimientos exigibles en escenarios diferentes, ¿no? Hay gente que entiende el derecho, no al derecho, sino al revés. Y después todavía dice que es el dueño de la palabra. Nadie es dueño de la palabra cuando lo que está es reseñando o mal reseñando la posición de otros. ¿Qué va a pasar entonces? El derecho constitucional es básicamente un derecho de carácter principial y valorativo. Hay ciertas pautas que son, como diría algún famoso autor alemán, parámetros para poder hacer entonces pautas de orientación a las cuales nos tratamos de ceñir.
mandatos de optimización, para decirlo en términos más técnicos, reales. Y que nos van a decir que si algo tiene una constitución es que nos comienza a establecer una serie de principios que no debemos vulnerar. Y cuando esas instituciones se meten en la cuestión de la vida civil, se meten en los contratos civiles, se meten en el manejo de la relación de las personas, se meten en el manejo de la relación de las obligaciones, se meten en el manejo de cómo se maneja una sucesión. Entonces, estamos hablando que el primer factor de radiación, antes yo podía comprender esto como B, pero si la Constitución nos dice que la pauta de inspiración de algo es buena fe, se presume la buena fe, juris tantum, aunque no lo haya dicho el Código Civil, pues se va a tener que presumir la buena fe juris tantum. Voy a asumir que el otro, la otra, aunque que los documentos que me han entregado son documentos que me entrega que son veraces, principio de verdad material del ámbito administrativo, y que se han entregado de buena fe. No ha habido intención de sorprender a nadie. ¿Ya? Entonces, este acomodamiento, esta injerencia comienza desde el ámbito de los principios y los valores que están detrás de una constitución y van a estar detrás de la comprensión del derecho civil. Bueno, aquí sí van a darse algunas dificultades. El proceso con marchas y contramarchas ha ido avanzando, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo porque cuando alguien llegó primero y decía B durante casi muy buena parte de los años de la actividad, y cuando estamos hablando de la sentencia Mar versus Madison, tampoco que crean que la cosa cambió de inmediato. Mar versus Madison en 1804, pero los mismos norteamericanos usan el caso de Dred Scott, el control difuso, para justificar la esclavitud de un ciudadano que ya no había estado en un sector donde no hay esclavos. También la Corte Suprema Federal Norteamericana tiene cosas de las cuales no enorgullecerse. Y entonces vamos a ver que la Constitución, como texto, los operadores vinculantes de la Constitución, el primer operador vinculante de la Constitución es quien legisla, pero como quien legisla normalmente tiene una connotación político-técnica, puede haber una revisión de quienes conocen el derecho, pues hay una revisión de jueces y juezas, y en el caso peruano, ese pronunciamiento de control difuso existe. En otros países no. En otros países, España, por ejemplo, si un juez o una jueza tiene la duda de cómo hay que interpretar de cara a la Constitución un derecho civil, ¿ya?, como es el derecho a la intimidad, va a parar su caso ese juez, va a parar su caso esa jueza, hasta que el Tribunal Constitucional le diga qué es lo que tienen que hacer. Acá no. Acá el control difuso, a pesar de algún mecanismo que existe por ahí, se plantea y se ejerce a la norteamericana. Entonces, el juez inaplica esa parte de lo que se le ha planteado porque la considera inconstitucional. Punto. Pero al declarar eso inconstitucional, hay que tomar ciertas previsiones. ¿Cómo se proyectan las cosas al futuro? ¿Va a tenerse que modificarse el Código Civil o lo que va a tener es que reinterpretarse la normativa civil? Deja de tener efecto, por ejemplo, las casaciones que ha fijado la Corte Suprema del Perú. Hay que reformarlas, hay que leerlas de una manera distinta. Ese es un pleito hasta hoy no resuelto.
Desde quienes hemos trabajado el tema de interpretación constitucional, la salida es muy fácil. La Constitución seguía, como la interpretación de cualquier norma, por el principio competence competence. O sea, hay alguien que en todo tema tiene la última palabra. No necesariamente la mejor palabra, pero sí tiene la última palabra. Y en el tema de la Constitución, el que tiene la última palabra es un tribunal constitucional donde exista. Que ese tribunal constitucional tendrá que ser cuidadoso de hacer participar a los sectores involucrados de la administración, que tendrá que tratar de evitar choques innecesarios. Si el Congreso no quiere entender, pues se lo tendrá que hacer entender. Y con la sociedad civil, porque alguno de estos cambios en la comprensión de los derechos civiles tiene nada menos que ver que con el proyecto de vida y la vida misma de cualquiera de nosotros. Entonces, aquí lo es la constitucionalidad del derecho empodera a el texto de la Constitución, a los intérpretes vinculantes, más bien de corte jurisdiccional, más bien de cierre, al Poder Judicial y sobre todo al Tribunal Constitucional, pues el Tribunal Constitucional no puede levantarse diciendo mañana que yo quiero que las cosas se funcionen de esta manera. No se puede. ¿No? El Tribunal Constitucional o el intérprete constitucional vinculante de cierre no se inventa una constitución, porque para eso tendría que convocarse una asamblea constituyente o hacerse una reforma constitucional. Lo que él ya tiene es un armario donde saca cuáles son los cajones y en función a lo que encuentre en ese cajón va a darle una salida a un problema para ver si cabe una salida conforme a la Constitución o no. Entonces, no es que estemos complementando al derecho civil, como se dice alguna gente, es que estamos reformulando la comprensión del derecho civil. ¿No? Esto hay que hacerlo siempre con límites. ¿Cuál es el límite? El que tiene el actor constitucional, la actriz en el tema constitucional, pero sobre todo magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional. Una cosa es constitucionalizar y otra cosa es hiperconstitucionalizar. Estamos discutiendo sobre propiedad en un caso y el tribunal de turno aprovecha y toca todos los temas de la sentencia en esta breve, la inserción de cuál va a ser la participación del Estado en la economía. Hombre, claro, un aspecto de esto tiene que ver con la propiedad de los bienes y los servicios, pero todo lo que es la participación del Estado en la economía tiene que ver con propiedad, o hay bastantes cosas más. Claro que hay bastantes cosas más. Libre competencia, leal competencia, libertad de trabajo, libertad de empresa, protección al consumidor, por solo mencionar algunas y no cansarles tanto. Entonces, a lo que se ha llegado con una comprensión no siempre fácil, es que de un lado esto no es un complemento, esto nos lleva a una reformulación. Y que esa reformulación tiene límites. ¿Por qué? Porque incluso los magistrados, magistradas de un tribunal constitucional como existe aquí, tienen los límites propios de ser autoridad. ¿Qué implica eso? ¿La autoridad puede hacer lo que quiere o tiene competencias? La respuesta es obvia, tiene competencias. Debe respetar una corrección funcional. La autoridad puede resolver con lo primero que se le ocurra o tiene que plantear que sus actuaciones y las resoluciones de sus actuaciones respondan a cierta lógica.
tiene que ser que responda a cierta lógica, control de laicidad, racionalidad. No puedo yo en una sentencia decir que Helénica tiene derechos y al 3 párrafos más abajo decir que Helénica no tiene derechos. El principio de no contradicción, principio que nos enseñaron allá cuando se dictaban cursos de lógica. Luego también debemos contar con la idea de que hay cosas que son coherentes, pero que significarían una violación flagrante de derechos. Entonces, significarían un abuso porque nos da, por ejemplo, más competencias que las que nos corresponden. Ahí estamos hablando de la arbitrariedad. Supongamos que alguno de aquí, de la vicedecana, ¿ya? La vice, ella sospecha que alguno de sus agremiados o agremiadas realmente ha cometido faltas como para sacarlo, pero a patadas del colegio, ¿no? Pero si ella no tiene pruebas o no tiene la competencia de manera individual, sino como parte de un colectivo, o si el asunto está encuadrado en el marco ético y ella no es parte de la comisión de ética, no puede. Caería en abuso de poder y la que estaría en problemas es nuestra vicedecana. Entonces, hay cosas que pueden parecer muy lógicas, pero que pueden encerrar tremendas arbitrariedades, porque no tengo la competencia, porque me excedo con las competencias que tengo, porque uso la competencia para una cuestión distinta. La figura que nos da ser decano, vicedecano, decana, vicedecana de un colegio de abogados, comienza a utilizarlo para fines partidarios. Eso es lo que en la doctrina se llama la desviación del poder. Entonces, ¿qué pasa? Sí, el derecho civil tiene que ser orientado por principios, valores del parámetro constitucional y también adelantarlo del parámetro convencional, pero eso no quiere decir que desde el Tribunal Constitucional o de la Corte Interamericana le pueden cambiar completamente el sentido y el contenido a todos los derechos ya establecidos. Lo que tendrán es que plantear ajustes y a esos ajustes nos ceñimos. Lo otro sería un abuso de poder, una desviación del poder, sería una hiperconstitucionalización. Y para eso mejor cerramos todas las áreas del derecho y dejamos que la gente que trabaja los temas constitucionales, que no tiene por qué estar informado o informada de lo que no es de lo que es constitucional o de lo que no lo es, estaría en este negocio. Entonces, como última frase, que conste, doctora vicedecana, que usted me dijo que podía seguir hasta el final, ¿ah? Y nos hubiera hecho una cosa más corta. Pero bueno, este fenómeno de la constitucionalización de derechos civiles y de los derechos civiles ha venido para quedarse. Implica básicamente que no podemos comprender las instituciones del derecho civil sin tomar en cuenta los principios y valores y las disposiciones explícitas del texto constitucional o lo que se deduzca de su interpretación convencionalizada. Eso no le permite al juez, a la jueza constitucional, inventarse una constitución para que algo que era derecho civil, decir que ahora que es derecho ambiental. No. Dentro de los márgenes que le toca, es autoridad, tiene competencias, pero tiene que ejercerlas con racionalidad, respeto a pautas lógicas, tiene que entenderlas con razonabilidad, o sea, no puede consagrar algo arbitrario, eso el silogismo no funciona. Todas las personas, tal calculado, todas las personas del colegio de abogados
de, no vamos a decir el vuestro, digamos el Colegio de Abogados de N, son sospechosas de asesinato y las vamos a atrapar en la calle. Fulano es integrante de ese colegio de abogados. Conclusión lógica del silogismo es que si ese fulano sale a la calle, lo van a meter preso. Y es así, ¿no? Ahí la construcción lógica es útil, pero puede estar encerrando una arbitrariedad. Y en la interpretación constitucional, convencional y en el derecho civil no se puede consagrar una arbitrariedad. Entonces, pero la cuestión de vamos a llevar a parámetros constitucionales, instituciones del derecho civil, conceptos del derecho civil, no se puede hacer lo que se quiera, ¿no? Entonces, hay que respetar si el asunto tiene un buen origen, si está coherente, consistente, si no se está planteando una arbitrariedad. La evaluación de un juez, de una jueza, no es una evaluación político-partidaria, o sea, si a este partido político le va a caer mejor, entonces yo comienzo a cambiar contratos civiles porque se me ocurre cambiarlos. No puedo tampoco ponerme en el lugar si es una contratación. Te digo, es nula porque me parece que es nula, pero es la contratación de un edificio, ¿ya? Pues si no tengo un peritaje que me confirme la posición, no puedo decir que la contratación es nula o no lo es. No. Pues se tienen que tomar recaudos. Ha venido para quedarse la convencionalización y la convencionalización del derecho, pero eso no quiere decir que anule a las diferentes disciplinas jurídicas, sino que las encuadre dentro de un escenario más grande, que es el de pautas que nos abarcan a todos y a todas, y que en algunos casos, por ejemplo, cuando la norma da un tratamiento específico, especial a un tema que no está previsto en otras partes del mundo, o está previsto de una manera más pequeña que en el caso peruano, entonces, menos protectora que en el caso peruano, pues allí, entonces, nos quedamos con lo que está planteando el derecho civil. No es un complemento, es una reformulación, pero no es una construcción a como nos venga la voluntad de la de manejar las instituciones, los parámetros de las diferentes áreas que tiene el derecho civil. Y aquí corto para poder, si es conveniente y necesario para todos y todas, contestar con todo gusto las preguntas que tengan a bien formular. Muchísimas gracias por la oportunidad de dar esta exposición. Muchas gracias, estimado doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, por tan magistral ponencia. Le agradecemos de parte del Ilustre Colegio de Abogados de Ventanilla. E invitamos a los participantes que desean formular sus interrogantes, prendiendo su micro y puedan hacer la pregunta a nuestro ponente. Gracias. Creo que ya hay una pregunta que está abierta. Todo gusto la contesto. Sí, ha levantado la mano el doctor César Javi, también lo vi. Sí, doctor Javi, ¿qué tal? Buenas noches. Puede prender su micro. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. buenas noches. Agradecer primeramente al señor decano del Colegio de Abogados de Ventanilla por esta motivación académica, y justamente con un magistrado del TC, que es bien reconocido en la academia. Y bueno, el doctor Eloy Espinosa Saldaña ha hecho una exposición muy didáctica. Y antes de preguntarle, también quiero agradecer a la vicedecana, que también está en esta logística de esta sala académica para todos los agremiados de Ventanilla. Doctor Eloy Espinosa,
el tema de hoy día ha sido tratado la institucionalización del derecho civil, pero la pregunta sería en el escenario cuando hay un conflicto, ¿no? Es decir, todos sabemos a priori de que hay un control abstracto, que hay un control constitucional, pero ¿en qué medida entra ahí en esa esfera el razonamiento probatorio, o sea, el razonamiento probatorio, cómo se posiciona en el control constitucional de la ley, aplicando, por ejemplo, el principio de idoneidad, necesidad, proporcionalidad? Ese aspecto, si me podría dar una explicación, señor magistrado o ex magistrado del Tribunal Constitucional. Gracias, doctor. Con todo gusto, agradezco la pregunta del doctor César Jave. Aquí lo que se está planteando es razonamiento probatorio, y el razonamiento probatorio, para poder ver si la prueba es pertinente, si la prueba es necesaria, las más de las veces se hace un control de proporcionalidad, ¿no? El control de proporcionalidad es una garantía para poder llegar a una respuesta constitucionalmente adecuada. La respuesta es sí, ¿no? O sea, pero ¿cuándo se usa el control de proporcionalidad? El control de proporcionalidad se usa cuando hay una situación que puede agravar, que puede perjudicar el ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Y lo que se va a evaluar en este caso es si lo que se está considerando como conducta reprochable de mi parte, ¿ya?, amerita una sanción como la que se me quiere poner, o amerita alguna sanción, ¿ya? Vamos con temas que si bien de familia, donde esto es muy claro. Si usted dice, ¿ya?, que le cedió a su mujer un bien cuando tenía ya había hecho usted separación de patrimonios, ¿ya?, y ella y quiere recuperar, entonces ya dejó ese bien, pero ella quiere venderlo y usted no quiere que lo venda, lo que se va a necesitar allí es una acreditación para saber si usted hizo la separación de patrimonios con eso. Porque si no, a quien van a sancionar es a usted, que quiere recuperar indebidamente un bien. Entonces, y ahí donde juega la proporcionalidad, que en algunos casos este comportamiento suyo, que no os digo que haya sido suyo, doctor Jave, lo pongo como ejemplo nomás, que este comportamiento suyo haya sido un comportamiento, perdón, está la pantalla apagada. Entonces, este comportamiento suyo haya sido un comportamiento que merezca una enorme sanción. No, de repente no merece sanción alguna en el tema jurídico. Se fue de boca, por decirlo en términos cotidianos, pero eso no es un delito, eso no es una multa, eso no es una falta, y habrá que analizar si para pedir lo que usted pidió se siguieron los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, ¿ya? Entonces, sí encaja para ver si algo es constitucional o no, pero sobre todo está planteado para evitar límites indebidos al ejercicio de derechos o para evitar intenciones indebidas en el ejercicio de poder, de competencias. Y ojo, no solamente del poder público, porque hay instancias que están en lo privado que tienen tanto o más poder que las instituciones de poder público. Muchas gracias por la respuesta, doctor Eloy Espinosa Saldaña. Gracias, satisfecho. Gracias. Muchas gracias. No sé, decano, vicedecana, si hay alguna otra pregunta. Así, la doctora María Rejas. ¿Qué tal, doctora María Rejas? Ella es agremiada también del Ilustre Colegio de Abogados de Ventanilla. ¿Puede prender su micro, por favor?
Está apagado su micro, no le escuchamos, doctora María Reja. Hay un momento. Ujú. Creo que la doctora tiene un problema. Ajá, y ha escrito más bien en el chat que él está felicitando por su brillante disertación. Y aquí ha formulado una pregunta sobre qué opinión tiene sobre los planes de gobierno expuestos en los 2 días de debate electoral. Pregunta política que lo Pues, pone en compromiso. digamos que eso no es tema de la discusión, pero no le voy a eludir la respuesta. Es más, para mañana jueves tengo que dictar una conferencia sobre eso y hacer una evaluación, porque si bien ya comenzó o está por comenzar la tercera sesión, lo repiten y yo he tomado la precaución de estar haciéndolo grabar, ¿no? Entonces, Claro. mi percepción, Bueno, bueno, quisiera hacer una pregunta, doctora Yesenia. Sí, un momentito porque va a responder la pregunta sobre el debate. no, pero Ah, ya, muy bien, muy bien. decano manda, yo puedo contestar la otra pregunta después, con todo gusto. No, yo espero, no hay problema. De acuerdo. No, a ver, yo creo que o sea, el diseño de por sí es difícil y eso no es culpa de las instituciones electorales ni de las candidaturas. Claro. Yo permito que haya 36 candidaturas, porque hubo 36, que se haya muerto el señor Bonilla. Entonces, eso es una cuestión que nadie podía calcular. Y que el señor Cerrón no haya ido porque asume que podría correr en riesgo su libertad y su integridad, es una decisión muy personal que no viene al caso comentarla, ¿no? Yo sí hubiese buscado menos confrontaciones, menos uso de la comedia, hubiese buscado más precisiones y sobre todo los temas muy importantes como son los de la seguridad nacional, ¿ya? Entonces, el 72% de las personas en una encuesta, claro, con todo lo relativo, hay gente que tiene mucha carga sobre las encuestadoras en sí, sobre algunas en particular, pero hay dato interesante que se ha dicho Ipsos en estos días, ¿no? Que ya en el Perú no se considera el principal problema a la corrupción, sino que el principal problema se considera a la extorsión. Ahí hay un cambio bastante importante desde esta perspectiva. ¿Qué nos demuestra esto? Que esta es una sociedad que vive en un clima de inseguridad muy fuerte. Hemos pasado de ser el país número 40 como el país menos seguro a ser el país 10 como país menos seguro. Todos los días, para este trabajo mismo, estoy haciendo las estadísticas del caso, ¿no? Pero hay ciudades como la conurbación de Lima Callao, palabras más, palabras menos, ya están en un proceso de unificación. Tenemos 12 millones de personas y tenemos casi, en los últimos meses, más de una persona atacada, ¿no? Y casi un promedio de una persona muerta por día. Y muerta por los circuitos precisamente extorsivos.
Entonces, frente a ello, no veo propuestas, o no hay muchas propuestas para poder enfrentar el problema desde antes. Lo que veo son alternativas punitivas, ¿no? Le voy a poner a casi cualquier delito la pena de prisión perpetua, o me salgo de los compromisos internacionales y voy a la cadena, a la pena de muerte, o digo, voy a construir en tanto tiempo tantas megaprisiones, con su supe o sin su supe dentro, ¿no? Pero lo que no estoy diciendo es el cómo. Y lo que no estoy diciendo es porque hay problemas que ya sabemos que se van a presentar. Dejemos un rato el tema de la inseguridad, que ya no es ciudadana, es inseguridad a nivel nacional, y veamos el tema que tiene que ver con las cuestiones climáticas. No es cierto que todos sabemos que ya, para los que están en Ventanilla, al lado de Río Chillón, no todos sabemos que ya hay siempre desbordes en cierta época del año, quebradas que están vacías de agua y se llenan. Ahí no es más o menos previsible qué es lo que tiene que hacer, no hay necesidad de proponer acciones preventivas antes que ir a lo punitivo. Pregunto por preguntar. Y otra cosa que me parece floja, ya, bueno, los controles de lo que se mete han sido malos, ¿no? Hay gente que metió unas esposas, se estaba prohibiendo que se vaya con un gorrito, gente que se ha metido con un gorrito, y de los moderadores, de la pareja de moderadores, un moderador o moderador, en algunos casos han sido muy duros y en otros casos han sido muy blandos. Pues, se han puesto a preguntar los moderadores. Las preguntas no eran de los moderadores, las preguntas eran preguntas obtenidas del público, que se separaban cuál bolilla, una persona la grababa y se escogía de esa cantidad de preguntas de personas que la habían grabado, algunas para pasárselo. Pero en ninguna parte del protocolo dice pues que el moderador no puede hacer preguntas. Y se han hecho, ¿no? Y en otras cosas han estado muy blandos, muy blandos. O sea, este asunto de prácticamente, sea razón o no sea razón, de decirle a alguien que es el jefe de una banda criminal y no dejarle poder contestar porque el tiempo es un tiempo estricto, nos obliga a que vayamos a judicializar el debate, pudiendo esto dificultar un proceso electoral que ya está a menos de 20 días de darse. Y lo último frente a esta pregunta, tenemos 35 grupos candidateando para la presidencia de la República, porque al Partido de Emprendedores y Trabajadores lo bajaron. La norma decía eso, se muere el presidente, se cae la plancha, pero tenemos 35 en la presidencia, pero tenemos 36, porque el FREPAP no se ha presentado candidatura presidencial, hubo 37, porque está esta misma grupos del Partido para Trabajadores Emprendedores para pelear por un Senado, y en ese Senado va a estos tipos de elección, una elección con cobertura nacional, una elección con cobertura regional, ¿sí? Y además voy a tener en cada una de esas dos votaciones del Senado votos preferenciales. Y se hace una elección a diputados, para la Cámara de Diputados, y otra para el Parlamento andino. Yo podría hacer un ejercicio con esta numerosa cantidad de gente que se encuentra masoquistamente escuchándome en esta ocasión, y preguntar, ¿cuántos identifican los símbolos
sus candidatos. ¿Ah? Hay algunos que ya vienen de recorrido de 4 o 5 elecciones y claro, no hay forma de olvidarlos. Pero ¿nos sabemos siquiera los símbolos de 15 candidatos? Nos conocemos, hemos oído hablar de muchas personas, conocemos a todos, identificarlos con la foto que le pueden poner en la cédula. Nos hemos organizado con el tiempo suficiente para poder no tener una cola enorme atrás porque no sé cómo votar o termina cometiendo nulo. O sea, yo veo en este debate, que bueno, el formato no da para mucho, mucha crítica entre sí o mucha crítica del Congreso, poca propuesta, y si hay propuesta, más de carácter punitivo que de carácter preventivo, y no veo algo que si yo fuese candidato, que no está en mis más mínimas aspiraciones, no veo que potencie lo que tengo que potenciar. Y lo que tengo que potenciar es lo que me permita la identificación como candidato, como candidata en el momento que la persona va a votar. Si la María, aquí presente, le puede caer muy bien a todo el mundo, pero nadie sabe cuál es su símbolo, ¿ya? O pone una foto que no corresponde a lo que normalmente se le conoce, probablemente, hola María, ¿qué tal? Entonces, se le dio el día que se tomó el DNI por tener una apariencia distinta, entonces nadie va a votar por él. Y si ella está yendo de candidata a senadora, a diputada, al Parlamento andino, y tiene el número 12, tenemos que poner bien los números, porque si ponemos fuera del recuadro y ponemos en un recuadro 1 y en el otro recuadro 2, eso no es 2, esa es votación para quien esté en el puesto 1 y para quien esté en el puesto 2. Entonces yo creo que los candidatos que más deberían presentar propuestas, ayudar a comprender este difuso el sistema electoral y tranquilizar con que tienen ideas claras, se han dedicado muchas veces a decir lo que voy a hacer es pegarlo porque lo que necesitamos es orden, o a dedicarse a atacar al compañero o a la compañera, incluso hasta con imitaciones incluidas, ¿verdad? O buscar el efectismo sacando pues unas esposas y antes disculpándose por los problemas familiares que había tenido, lo que declaró en ese programa en el pasado. Este no es un lugar para plantear esas cosas. Veamos pues si la sesión que está al comenzar nos trae alguna variable, pero si me piden una apreciación, creo que se están desaprovechando, por más corto que sea el formato, se está desaprovechando la posibilidad de explicar más, de explicar mejor, de garantizar que no hay un grupo tan grande de personas indecisas o personas que definan su voto en la cola antes de votar. Espero que eso cambie, pero bueno, eso es lo que se ve hasta ahora. Gracias, doctor. Ahora sí le cedemos el paso a nuestro decano, que pacientemente ha esperado para formular su pregunta. Disculpe. Doctor Adolfo. Buenas. A ver, un momento. Bueno, en primer lugar quería de repente algún comentario sobre, si bien es cierto ahora el derecho constitucional se ha expandido, se podría decir, y se está aplicando en el derecho civil, lo cual es muy positivo. Quisiera un comentario de repente, ¿qué relación encontramos entre el abuso del derecho, que de alguna manera ya regulaba los excesos en estos temas civiles, el abuso del derecho versus el control constitucional del derecho civil? Y también que nos dé algún ejemplo en el cual, porque ha habido varios casos, pero quisiera ver si alguno lo puede comentar, en los que se evidenció la hiperconstitucionalización del derecho, ¿no? Donde quizás
el Tribunal Constitucional fue más allá, ¿no? Y fue algo polémico, ¿no? De repente alguna sentencia que nos quiera comentar brevemente. Sí, Gracias. con todo gusto, con todo gusto. A ver, comencemos por la primera pregunta. El abuso del derecho es una institución traída de los principios del derecho civil. Cuando se habla de derecho, es la capacidad de exigir el hacer, el no hacer o el dar, ¿no? Un servicio, un bien. Ese bien puede ser un bien corpóreo o puede ser unas acciones de una conformación asociativa. Es nuestro problema. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos hablando, hay que distinguir del abuso del derecho en el ámbito civil. Hay reglas de juego para la convivencia de todos los días y yo no puedo aprovechar, por ejemplo, mi situación de propietario, ¿ya? Para que cuando haga un arrendamiento, pues rebaje la dignidad de quienes están viviendo ahí o figure como recurra a algunas figuras contractuales como que nos van a llevar a la lesión o la excesiva penosidad de la prestación, ¿ya? Entonces, eso está claro que sería un abuso del derecho. O sea, si yo que estoy cobrando por alquilar un inmueble, que no es cierto, porque solamente tengo este inmueble de que estoy hablando, pero supongamos que tuviera 2 o 3 y alquilo uno, o en este inmueble alquilo una pieza, pero ese arrendamiento no puede significar que las personas que vengan al sitio donde yo vivo o al sitio donde soy propietario, yo pueda hacer con ellas lo que quiera y entre estas cosas hacerle, digo, ella lo que quiera, es pedirle 800.000 soles por mes a un espacio que si se paga 8.000 debería darme por bien servido. Entonces, esa es la idea del abuso del derecho. El abuso del derecho está pensado sobre todo en la idea de las relaciones entre particulares. El control de constitucionalidad es un instrumento público. El Tribunal Constitucional es un organismo constitucionalmente autónomo. ¿Qué quiere decir esto? No depende para hacer su trabajo, por lo menos no debería depender del Congreso de turno, de la Gobierno Nacional de turno y ni siquiera de la Judicatura Ordinaria de turno, ¿ya? Entonces, el control de constitucionalidad, tú tienes un texto que se interpreta cada día, tratas de ver si los comportamientos se ajustan a los parámetros que la Constitución establece, tanto lo que son competencias, como lo que son procedimientos, como lo que son el objeto, lo que se busca. Yo no puedo decir libre asociación y formo el grupo de los tiranos que comienza a disparar en el centro de Ventanilla a los locales y después les está pasando una bala y diciendo la próxima vengo por ustedes porque he disparado por local vacío y generen generosas contribuciones. Eso no lo puedo hacer. No es el ejercicio regular de la idea de esto. Es el control constitucional lo que verá es en situaciones específicas y sobre todo cuando estas situaciones vienen de reparticiones estatales, cuando vienen de corporaciones privadas, un club. La vicedecana hace un enorme esfuerzo y se mete a un club, no va a hacerle propaganda a nadie. Pero resulta que tienen algunas normas que le permitirían sacar a la decana sin seguir un debido procedimiento. No, pues, eso también puede justificar un control constitucional de la actuación de corporativa entre particulares.
Entonces, mientras el abuso de derecho está pensado más en la relación entre particulares, el control de constitucionalidad es una función de ciertos órganos y organismos públicos que pueden pertenecer al Poder Judicial o pueden pertenecer a un tribunal constitucional donde exista, que nos van a tener que separar en una situación específica el incidente que provoca una cuestión de inconstitucionalidad. Volvamos al tema de Marbury versus Mans. ¿Ya? Me nombraron. Supongamos que no los habían nombrado para un cargo público como era de jueces de distrito, federal de distrito. Si no me nombraron, fíjese, señor decano, hay una consulta que se me ha hecho recién. Hay un profesor que es profesor de la Universidad X y lo llaman para la Universidad Y. Y el día anterior a que comience su clase dice, no hay contrato. ¿No? Ese tema sí es un tema de abuso de poder, pero ese tema también es un perjuicio de derechos. Y ese perjuicio de derechos podría significar que plantee un amparo. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo académico. En el mundo académico, si te convocaron y después te votan, eso perjudica tu buena reputación. Si yo había aceptado dictar ese curso, he dejado de hacer un montón de cosas porque sea curso semestral, sea curso anual, de todas maneras yo para poder, he programado un tiempo y eso significa dejar de hacer cosas que me hubieran podido generar ingresos. Entonces, allí, en estos supuestos, yo sí podría plantear un amparo y no solamente quedarme en la declaración del abuso de derechos. Entonces, cuando le damos la posibilidad a una entidad pública para que reclame, para proteger nuestros derechos constitucionalmente reconocidos, o cuando está pasando que alguien está violando competencias que la Constitución les dio, no en particular alguien que tiene un cargo público, no. Y si fuera un particular que viola, por ejemplo, principios de las pautas de lo que se llama el dominio público del Estado, alguien entra al local de la municipalidad de Ventanilla y pone allí, hace un asentamiento humano, entonces no se quiere mover, el asentamiento humano se llama José María Balcázar, ¿ya? Entonces, hay que distinguir situaciones. Entonces, en algunos casos, cuando es un particular en un lío entre particulares y alguien se excede, eso es abuso del derecho. Cuando ya hay una cuota de poder, sea de poder público o de poder privado, y esta cuota vulnera derechos constitucionalmente reconocidos o que son implícitos de la Constitución, eso ya es control de constitucionalidad. ¿No? Eso ya es control de constitucionalidad. Y con máxime, si la Constitución ya no está hablando de derechos, sino de competencias, y diciendo a Ventanilla le toca una cosa, a la región Callao le toca otra cosa, y al gobierno nacional le toca otra cosa, y me paso por encima de eso, eso también va a generar, en algunos casos, incluso una actuación directa del Tribunal Constitucional. No sé si con eso he contestado su pregunta, doctor. No sé. El micro está apagado. Conforme, doctor. Gracias. No, usted. Muchas gracias, estimado doctor Eloy Espinosa. Nosotros muy contentos con recibirlos acá en esta ventana del Colegio de Abogados de Ventanilla. Esperamos también en otra ocasión poder contar con su tan brillante ponencia. Muchas gracias. Bueno, yo soy el agradecido al señor decano, agradecido a usted, querida vicedecana,
a quienes nos han estado escuchando y han estado muy activos en preguntas muy interesantes, a quienes nos vayan a escuchar después, porque entiendo que esto se está grabando, y yo rogaría al ilustre Colegio de Abogados de Ventanilla que si hubiesen preguntas, ustedes las acumulan y me las pasan, yo con todo gusto trataré de contestarlas a la brevedad. Felicitar, agradecer muy especialmente a aquellas personas que han estado aquí, que han escuchado, han participado, y agradecer de antemano a quienes vayan a escuchar y eventualmente puedan formular una pregunta de la grabación de esta actividad. Mi disposición, por siempre, para participar en las actividades de este colegio. Un gran abrazo desde acá, desde el departamento de Lima, porque esta ha sido una actividad virtual. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Espinosa, muy amable. Dios lo bendiga. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, estimado doctor Eloy. Estamos gratamente satisfechos. Hoy día hemos aprendido varias cosas nuevas. Estamos en el marco de las celebraciones del Día del Abogado, que aún falta todavía unos días, pero ya caen con Semana Santa, así que hemos adelantado un poco nuestras actividades. Este sábado los espero a todos en la Asamblea General. Saludos, doctora Yesenia, gracias por su apoyo y doy por clausurado el evento. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta siempre.